Grabo otra vez. Bueno. Entonces, Galileo, este señor que está acá en la imagen, rebatió 2000 años de teoría aristotélica y en algunos casos empleando experimentos, que no sé si realmente lo mismo, ¿no? Él plantea por lo menos estos experimentos mentales, vamos a ver que los experimentos mentales también funcionan, o experimentos, o por ejemplo, él se subió a un barco para ver cómo funcionaba la física en el barco, y todas estas cosas las hizo, o sea, no solo se quedaba en pensar qué es lo que iba a suceder, sino ver formas de resolverlo. Y está este experimento, bueno, que algunos dicen que nunca se hizo, pero probablemente haya algo de eso, que es el famoso experimento de la Torre de Pisa. ¿Ustedes escucharon hablar de este experimento? Lo que No, hizo fue no. decir, sí, ¿alguien estuvo en Pisa? Siempre hay uno. Ojalá, profe. La famosa torre inclinada, que era el edificio, en ese momento supongo que era el edificio más alto de Pisa. Y él decía esto, todo es clarísimo que si yo tiro un martillo y una pluma, van a llegar a tiempos distintos, pero ¿por qué? Porque hay otras cosas que se meten en el camino. En nuestra Tierra hay atmósfera, tenemos el aire, tenemos la resistencia al aire que es distinta para distintos objetos, etc. Entonces lo que hizo Galileo es hacer dos esferas bastante pesadas, digamos, una era mucho más grande que la otra, pero las dos tenían un peso considerable, tenían formas similares, entonces para esta altura el efecto de resistencia al aire, por ejemplo, entre los dos se minimizaba. Obviamente hay diferencias, pero eran pequeñas respecto a las fuerzas atractivas de la Tierra. Entonces lanzó distintas esferas de distintos tamaños y pesos y comprobó que más o menos para la tecnología que podía usarse en esa época, que era el ojo nomás, a ojo de buen cubero, caían al mismo tiempo. Esa es una de las cosas. Por supuesto, esto que parece alejado de nuestra experiencia fue comprobado. Fíjense, por ejemplo, la Luna, que tiene una atmósfera mucho más tenue que la nuestra y una gravedad también inferior. En uno de los viajes que se hicieron, se hizo el siguiente experimento, si lo están viendo. Se hicieron muchos experimentos. Ahí está el famoso experimento. Y ahí vemos que ya hicimos el experimento donde no nos molesta la fricción y la resistencia del aire como nos molestan acá. O sea, hay que imaginarse que lo que pasa en nuestra Tierra es que muchos de los efectos se ven disimulados o incluso anulados porque estamos con la fricción, tenemos la resistencia del aire, etcétera, hace que no podamos darnos cuenta. Sin embargo, Galileo lo pensó y dice, todos los objetos tienen que caer a la misma velocidad, porque son atraídos de la misma manera, con la misma aceleración por el campo terrestre, o cualquier campo en realidad. Entonces, esta es una de las cosas que Galileo demostró con su experimento, que si lo llevamos y eliminamos todos los otros efectos, todos los objetos caerán a la misma velocidad porque sufren la misma aceleración, la aceleración de la gravedad. Y van a seguir la misma trayectoria. Más de eso vamos a ver un poco después. Y también hizo un enunciado importante, que dijo la famosa relatividad de Galileo, que de acá sale con fritas, si uno lo piensa un poquito más, sale lo de Einstein. Extrañamente, estos modelos mentales a veces hacen que nos trabemos en el desarrollo, tuvo que pasar mucho tiempo y que llegue alguien como este para que el postulado de que la velocidad sea absoluta lo lleva mucho más allá y llega a más conclusiones. Dijo algo, la velocidad no es algo absoluto, que es el postulado de relatividad. ¿Por qué dice que no es absoluto? ¿De qué depende? Depende del marco de referencia. Yo, por ejemplo, puedo estar pensando que estoy quieto en este momento, estoy en reposo, relativo. Sin embargo, para alguien que me está mirando desde afuera del sistema solar, ¿cómo estoy? El movimiento. El movimiento todavía. Y rapidísimo me estoy moviendo. Me estoy moviendo a una velocidad increíble. Alrededor, encima una trayectoria circular alrededor del Sol y aparte encima en una
en una esfera que está girando a su vez, con un movimiento súper complejo, del cual yo no soy consciente. ¿No? Einstein llevó más adelante este enunciado, dijo, pensó en uno de sus famosos experimentos mentales, pongo a alguien en un ascensor en el espacio, o en un lugar que no pueda, no en el espacio, en la atmósfera terrestre, que no pueda ver hacia afuera, y lo largo. Es decir, ¿cómo el tipo puede llegar a saber si está en movimiento o no? ¿Hay forma de saber si estás en reposo o estás en movimiento? Y la conclusión es que no hay ningún experimento que yo pueda hacer que me determine si me estoy moviendo, y acá, ojo lo que digo, a velocidad constante. Obviamente cuando sufro una aceleración, si ese ascensor de repente aumenta su velocidad o frena o cambia de dirección, sí me voy a dar cuenta y sí lo puedo determinar experimentalmente. Pero si algo se va, no hay forma de determinar si estamos en velocidad constante, no hay forma de determinar si estamos en reposo o en movimiento uniforme. Por eso dice que el reposo y el movimiento uniforme son indistinguibles. Lo que para uno es reposo, para otro hace movimiento uniformemente acelerado. Esto es el postulado de relatividad de Galileo. Y eso también entonces contradice completamente lo primero que dijo Aristóteles, que era que el estado natural de los cuerpos es el reposo. El estado natural de un cuerpo puede muy bien ser movimiento constante, velocidad constante, en forma rectilínea. Y de eso ya tenemos ejemplos. Ahora vamos a hablar un poco. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon hablar de la sonda Voyager, se puede pronunciar en castellano, para pronunciarlo más fácil, que fue lanzada, imagínense, yo era chiquitito, tenía 5 años, creo que el año 77 fue lanzada, y todavía sigue andando, hace rato se le acabó el combustible. Y sin embargo, hace un par de años recién abandonó el sistema solar y sigue todo. Es más, hay varios descubrimientos todavía. ¿Cómo hace para seguir andando? Porque una vez que le doy velocidad, le doy una aceleración, alcanza a cierta velocidad y sigue. Porque no tiene nada que se le oponga a su movimiento. Eso en la Tierra no pasa porque tenemos la atmósfera que nos va a ir frenando. Tenemos interacciones, de las cuales vamos a hablar después. Entonces yo lanzo esa sonda, necesito acelerarla, que salga de la Tierra, y una vez que salió, y va a seguir una trayectoria rectilínea hasta que algo lo detenga. Bien. ¿Preguntas hasta acá? No. Si no hay preguntas, sigo. Deténganme, porque si no yo sigo para adelante y encima muy rápido, cada vez voy acelerando, me entusiasmo, voy acelerando, y por ahí quedó alguna pregunta. Entonces si cualquier cosa me lo mandan acá en el chat, yo estoy mirando también el chat, así volvemos a ver alguna cosa. Hasta ahora todo muy simple, ahora realmente vamos a empezar a ver algo de este movimiento más preciso. Vamos a empezar viendo cantidades acerca del movimiento. El movimiento es una de las primeras cosas que el hombre se preguntó, digamos, cómo resolver esto, por qué se mueven las cosas, cómo hacer para que se muevan, etc. Y vamos a ver las cantidades que me pueden definir el movimiento. Vamos a empezar, voy a hacer un clic, repasando algo de matemática, que son los vectores. ¿Se acuerdan de los vectores ahí de la escuela secundaria, el que lo pudo ver? ¿Qué son los vectores? Está ahí en la pantalla, así que no es una pregunta del caballo blanco de San Martín. Yo tengo ingeniería y los vectores son magnitudes que tienen un punto de inicio y un punto final. Bien, esa es lo que se llama acá como su magnitud, ¿no es cierto? Porque ese punto, esa distancia entre el inicio y el final, me marcan la magnitud que tiene un vector. Un vector que es el doble de largo que el otro, vale el doble, digamos. Su longitud representa eso. Tiene un principio, tiene un final. No es como una recta, sino que tiene una duración limitada. Y aparte tiene, ahora creo que está acá, a ver, no me quería pasar, tiene 3 propiedades el vector. Tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. ¿Cuál es la diferencia entre dirección y sentido? A ver, ¿quién se anima con esa? ¿Es lo mismo o distinto? Bueno, hay silencio, pero
le Yo respondo estoy por tratando de ustedes. pensar. Bien, pensémoslo como las calles. Para mí el ejemplo más fácil para pensar qué quiere decir dirección, qué quiere decir sentido. Dos calles pueden tener la misma dirección, o sea, norte-sur, póngale, pero sentidos opuestos. Si uno va, imagínense que van en automóvil o en bicicleta respetando el sentido de las calles, ¿no es cierto? Si es como peatón no tiene sentido. Pero una calle, aparte de tener una dirección, por ejemplo, va de norte a sur, tiene un sentido. Decís, esta calle va para allá, no podés ir en contramano. ¿Ah? Entonces, la dirección es la recta que contiene al vector, toda esta recta acá es la dirección, y el sentido es para dónde apunta la flecha, para decirlo fácil. La flecha me dice va para allá. Era la Constitución. ¿Cómo? Entonces, bueno, acá es lo que le dije antes, si distinguimos entre, por ejemplo, magnitudes vectoriales, la velocidad, si tengo dos vectores, uno del doble tamaño que el otro, la velocidad es el doble. ¿Por qué les hablo de vectores? Porque en física hay magnitudes que son lo que se dicen escalares, que solamente importa el número, o a veces, o para la situación en que yo empleo, importa solo el número, y hay magnitudes que son vectoriales. Cuando son vectoriales no me importa solamente ese numerito que tiene, sino a dónde apunta, a dónde va. Entonces, ejemplo, magnitud escalar, que en realidad es hasta ahí nomás, el peso. Si yo les digo mi peso, peso hablando en lenguaje cotidiano, ¿no es cierto?, lo que me da la balanza, después vamos a hablar un poco de eso, la diferencia entre peso y masa, pero correctamente hablando sería la masa. Si yo digo mi masa es de 73 kilogramos fuerza, ¿ya? Esa masa es independiente de cualquier otra consideración. La masa es siempre la misma, independientemente de donde esté. Ahora, si yo hablo de velocidad, digo, me voy a 30 kilómetros por hora. Está bien, pero ¿para dónde? No es lo mismo si me voy 30 kilómetros para allá que si me voy para el otro lado, estoy retrocediendo. Entonces ahí hay magnitudes, o la aceleración. La aceleración apunta en un cierto sentido y no en otro. Entonces esas magnitudes son vectoriales. Y hay magnitudes como la masa que son escalares. Entonces, generalmente no vamos a trabajar con vectores, pero sí les quiero dejar en claro que todas las que hablaremos acá, velocidad, aceleración, etcétera, son magnitudes vectoriales que si estamos en el espacio, hay que considerar las tres direcciones X, Y, Z. Nosotros generalmente vamos a trabajar con problemas simplificados que, por ejemplo, vamos derecho sobre el piso, no estamos en un avión, sino que estamos en el piso y vamos en una sola dirección, entonces analizaremos en un solo sentido las variables, pero no hay que olvidarse que en la vida real estos son magnitudes vectoriales y que hay que tratarlas en forma vectorial. ¿Por qué? Porque la suma de vectores es lo mismo que sumar números corrientes, no solamente hay que sumar, ahora les voy a poner un tutorial para no alargar esto, les voy a poner un tutorial, pero cuando yo tengo una suma de vectores no es simplemente sumar los datos, sino que también hay que sumar las direcciones. Bien, cuando hagamos problemas sobre eso lo vamos a tratar otra vez. Y ahora también voy a incluir otro temita. Entonces, una de las primeras magnitudes que vamos a ver es la posición. ¿Qué les parece? ¿Es una magnitud vectorial o una magnitud escalar? Vectorial. Vectorial, exactamente. Necesitamos tres coordenadas, por lo menos si estamos en la Tierra, necesitamos tres coordenadas espaciales e incluso una coordenada temporal para poder determinar dónde está algo en un determinado momento. Por eso es que esta imagen tiene ahí la red de satélites que manejan el GPS en la Tierra. Digamos. Si yo quiero saber, hoy día, todos nosotros tenemos algo que era fantástico hace 20 años, casi todos nosotros tenemos en nuestro bolsillo un aparato que nos puede dar la ubicación exacta en cada momento, ¿vale? Que es la posición. ¿Qué necesitamos en la Tierra para determinar la posición de una persona? ¿Cómo le llamamos a esas cantidades? ¿Una persona o un vehículo? ¿Qué necesitamos? Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Bien, para conocer nuestra ubicación.
¿cómo la medimos? Como yo te digo, estoy acá, y te doy el lugar preciso, y ahí lo respondieron en el chat. En coordenadas. Las coordenadas, ¿no? Que son las coordenadas en la Tierra están indicadas mediante arbitrariamente, mediante la longitud y la latitud. Están basadas en el ecuador de la Tierra y en el meridiano de Greenwich, que son dos medidas totalmente arbitrarias. Como los ingleses dominaban la navegación en ese momento, dijeron, che, por acá pasa el centro del mundo. El centro del mundo pasa acá por el Támesis y acá enfrente de la Torre de Londres. Se le ocurrió que era así, bueno, ahí pasa. De ahí en más, todo lo demás seguimos el baile, pero bueno, porque una esfera no tiene un lugar, no tiene un centro. Todos los lugares son el centro. Entonces dijimos, arbitrariamente definimos acá, este es el centro longitudinal y este es el otro centro, y de ahí definimos. Entonces, si uno seguramente en el celular puede obtener el dato de en qué longitud y latitud exacta está en un determinado momento, marcar lugares con el GPS del celular. Y es una magnitud vectorial. Entonces no voy a hablar mucho más de esto. Y se pueden hacer distintos sistemas de coordenadas. Este no es el único. Se puede hacer un sistema de coordenadas que se llama un sistema cartesiano, porque lo empezó a utilizar René Descartes, que es la famosa de esas coordenadas que utilizamos X y Z. O se puede utilizar un eje polar, que en el caso del eje polar yo doy la longitud del vector y el ángulo que tiene respecto a esos ejes. Pero básicamente la posición yo la puedo definir mediante estas variables. Seguimos con otro, y acá sí voy a hacer hincapié. Bueno, me olvidé, ¿en qué medimos la longitud? A ver, la posición. Bueno, si yo tengo que recorrer una cierta distancia, ¿en qué unidades la mido? Eso es algo del curso de ingreso que queda en el tintero. En metros, ¿no es cierto? O kilómetros, depende de la distancia, pero si yo quisiera hacer esto según las normas del Sistema Internacional de Unidades, ¿en qué mido una longitud? ¿En qué unidad? Si no me equivoco, el sistema internacional es en metros. Es en metros, exactamente. A ver si lo tengo acá. Creí que lo tenía. Espérenme un ratito. ¿En centímetros? En metros son. Espérenme aquí. Yo les abro esto. Pam, pam, pam. Ahí está. Voy a hacerlo fácil acá. Me voy a salir un poquito del tema y les voy a pasar unas pocas diapositivas. Que son el del Sistema Internacional de Unidades. Sistema que utiliza el 99% de los países del mundo, excepto... Profe, Sí. ¿por qué en los Estados Unidos utilizan medidas tan distintas para todo? Costumbre y rebeldía, porque como dijo el gran Pa Simpson, el Sistema Internacional de Unidades es una obra del demonio. Solamente una resistencia al cambio, digamos, porque incluso Inglaterra, ahora está fuera, pero cuando tuvo que unirse al mercado común europeo, tuvo que adoptar las medidas internacionales, y a veces estas cosas incluso producen problemas grandes. Un satélite de varios millones de dólares se perdió porque alguien no pasó de pulgadas a centímetros. Entonces, imagínense. Todo esto viene porque antes, al principio, cada país tenía su propio sistema de unidades. Al principio siempre era, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuál es la unidad que se utiliza para la longitud? ¿Y la yarda puede ser? Milla, pero más chico. La unidad es el pie, que mide 30,48 centímetros. ¿De dónde salió esa unidad? Era el pie de algún rey de ellos, digamos. Le midieron el pie, esto de acá en más va a ser un pie. 30,48 centímetros, bastante patón el tipo. Y dijeron, de acá en más esta es la medida. Y de ahí dividimos en 12 y sacamos la pulgada, porque ellos encima utilizaron un sistema duodecimal. Y
Y a partir de ahí dijeron, bueno, como el rey no iba a durar para siempre, en algún momento dijeron, bueno, le tomamos la medida del pie del rey, y ese es el pie patrón. Y eso hasta el día de hoy se utiliza. Después de ahí salen las millas, todas las demás unidades del sistema inglés de unidades, que por eso tenemos que aprender conversiones, porque todavía, por ejemplo, uno va a la gomería y no puede... Uno va a la gomería, si ustedes tienen auto, manejaban auto, se fueron alguna vez a una gomería, ¿cómo le pide que infle la cubierta? O una bicicleta. ¿En qué unidad pide? Le pide inflame tantos hectopascales de presión. Si uno le dice en el Sistema Internacional de Unidad que son los hectopascales, el gomero te va a mirar raro, digamos. Lo que uno va y le dice, dame 30 libras de presión. O como dicen ahí, PSI, que también es una unidad que se utiliza mucho. Lo mismo ahora está cambiando, pero por ejemplo, la unidad de potencia del Sistema Internacional de Unidades es el kilowatt. Deberíamos pedir las cosas en kilowatts, sin embargo uno va y pide, dame una bomba de tantos HP. Todavía se utiliza el HP, que vamos a hablar de eso más adelante. Y todo así, todavía hay ciertas cosas, incluso por ejemplo en carpintería, en construcción, todavía se habla de pulgadas, todavía se hablan de pies, uno va a pedir un caño y te dan la medida en pulgadas, una herramienta viene las medidas en pulgadas, así que tenemos que convivir todavía con eso. Pero hay un sistema internacional de unidades que utiliza casi todo el mundo, y que se basa en estas unidades básicas, que están acá en el PowerPoint. En un caso, tenemos estas 7 unidades básicas, con estas 7 podemos construir cualquier otra. Cualquier cosa que nosotros necesitamos es solamente una combinación de estas 7 unidades básicas. ¿Y qué son? Para la longitud es el metro. ¿Ya? Si yo voy a usar las ecuaciones físicas que vamos a usar ahora, todas las magnitudes tienen que estar expresadas en metros. Ojo que esto es importante. Todas las ecuaciones están hechas para el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, yo les doy el dato en kilómetros, hay que pasarlo a metros. Si les doy el dato en cualquiera, en pies, pulgadas, etc., hay que pasarlo a metros para poder utilizar las ecuaciones. La masa, ahora vamos a hablar de la diferencia entre masa y peso. Si hablamos físicamente, en la física lo correcto es hablar de masa de un objeto. Nosotros en la cotidianeidad mezclamos masa y peso. Y eso nos pasa a todos, yo lo hago así también. En la vida cotidiana está bien, hablamos peso tanto. Vamos a hablar de masa en física, pero esto solamente cuando estemos a nivel técnico. Y la unidad, como el gramo es muy chiquitito, la unidad es el kilogramo. ¿Qué quiere decir kilo, este kilo que está adelante? Es acá minúscula. ¿1000? El prefijo kilo quiere decir 1000 de algo. Fíjense que es la única unidad fundamental del Sistema Internacional de Unidades que tiene un prefijo, y es kilogramo, o sea, 1000 gramos. Kilo quiere decir 1000. Entonces, kilogramo, 1000 gramos. Kilómetro, 1000 metros. Kilo perro, 1000 perros. Así todo. Siempre que ponga kilo adelante, es 1000 de eso. Detallecito que no tiene gran importancia, pero sí les digo, ya que estamos acá, las unidades no son abreviaturas, son símbolos. Entonces, si yo escribo metro, va la M sin punto, no va a ningún punto, no va metros, tampoco es M. M minúscula es metro. ¿Está? Otra, el prefijo kilo es minúscula también. Entonces, si yo escribo kilogramo es KG en minúscula sin punto. Esos son detallecitos. Fíjese, todas las unidades son minúsculas, excepto las que son de un nombre propio. Y ahora vamos a ver ejemplos más adelante. El tiempo para el Sistema Internacional de Unidades se mide en segundos. Entonces, si yo les doy algo en horas, hay que pasarlo sí o sí a segundos. ¿Cuántos segundos tiene una hora? 3600. 600 estaba bien. No, 3600. 3600. Ese es un dato, no me gusta memorizar muchas cosas, pero esta es una de las pocas cosas que vale la pena memorizarse. Una hora tiene 3600 segundos, porque son 60 minutos de 60 segundos. Las horas se manejan todavía con el viejo sistema sexagesimal que proviene de la antigua Babilonia. En Babilonia eran muy buenos astrónomos y matemáticos, entonces legaron ese sistema de 60 unidades. ¿Por qué el sistema babilonio tenía 60 unidades? Porque ellos contaban con los dedos y con los pies, y decía, bueno, cada dedo
yo lo puedo dividir en 3 partes. Porque acá, como ven, cada dedo tiene 3 partes, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 10 dedos acá, puedo contar 30 partes, más 10 dedos en los pies. Si tengo todos los dedos, puedo contar 60 partes. Entonces se pueden hacer cálculos muy buenos con los dedos, eran muy buenos matemáticos. Si uno se acostumbra, tiene mucha facilidad ese sistema sexagesimal. Pero sería un cambio completo. Bien, eso es cosa para otro tema. La temperatura, ¿en qué medimos la temperatura? Normalmente nosotros. Celsius. En Grados Celsius. centígrados. Grados Celsius, que también es una escala totalmente arbitraria. Otra de las escalas arbitrarias es la que utilizan los norteamericanos. ¿Qué utilizan los norteamericanos? Siempre distinto, ¿no? Los Fahrenheit. Fahrenheit. Grados Fahrenheit. Entonces, la diferencia es que los grados Celsius tiene 2 puntos. Tiene el punto de congelación del agua, es 0 grados, no es exactamente 0 grados, pero eso lo vamos a ver en química, y el punto de ebullición del agua, que es 100. Entonces, entre el punto de ebullición y el punto de congelación, dividieron en 100 y ahí tenemos el grado Celsius. Los ingleses y después los norteamericanos es totalmente distinto. La escala empieza en 32 grados Fahrenheit, sería el punto de congelación, y ellos calculaban que 100 grados Fahrenheit es la temperatura del cuerpo humano. Cosa que no podemos poner una temperatura del cuerpo humano estándar porque hay una variación, pero bueno, ellos dijeron 100 grados Fahrenheit es la temperatura del cuerpo humano, o sea, 36,6 grados. Entonces, para ellos, eso era la escala. Y la dividieron en 180 partes, bueno, un día. Para la física, la temperatura se mide en grados Kelvin. La diferencia que hay es que para esta escala utilizamos el cero absoluto como el comienzo. ¿Alguien sabe cuánto es el cero absoluto? ¿De qué temperatura estamos hablando? 273. 273, ¿para qué lado, digamos? Para si queremos pasar de Celsius a Kelvin. O sea que la temperatura del 0 grados centígrados es... El 0 grados centígrados, el 0 grado Kelvin es menos 273,16 grados centígrados. Y es la temperatura más baja que se puede lograr. Supuestamente a 0 grados Kelvin todo el movimiento se detiene. Y eso es lo que, por ejemplo, muchos consideran que va a ser la muerte térmica del universo. El promedio de temperatura del universo está muy poquito por encima del 0 grados Kelvin, y cuando llegue a ser, si todo esto se expande demasiado, vaya a 0 grados Kelvin, y ahí, bueno, va a ser la muerte térmica, el universo se termina. Esa es una de las teorías de cómo terminaría el universo. Como curiosidad les digo que sabemos que la temperatura mínima es 0 Kelvin, pero no sabemos si hay una temperatura máxima. Hay teorías de que sí, hay teorías de que no, pero no hay comprobación todavía de que haya una temperatura límite para arriba. Bueno, las otras sí les menciono rápidamente. La intensidad de corriente eléctrica se mide en amperes. Como ven, Kelvin y ampere están en mayúscula porque son personas. Kelvin era Lord Kelvin, un físico que trabajó mucho con calorimetría, entonces el nombre de la unidad se da su nombre, y ampere lo mismo. Ampere era un físico francés que trabajó con el tema de la corriente eléctrica, entonces la unidad de intensidad de corriente eléctrica, que es el ampere, sale de él. Después del ampere salen todo lo demás, el volt, todo lo demás, pero lo que necesitamos básicamente para la corriente eléctrica es el ampere. Después todo lo demás se define a partir de eso. La intensidad luminosa, que nosotros generalmente lo que hacemos es pedir un foquito que tenga tantos watts, pero en realidad deberíamos hablar de candelas, ¿tá? O de lux, que es algo también, hay una relación entre esas dos cosas. La intensidad luminosa se mide en candelas, y por último la cantidad de sustancia, esto sí lo vamos a ver en química, se define por mol. O sea, ¿cuánto tengo de sustancia? Tengo un mol. Un mol es un número muy grande, ahora lo vamos a ver cuando vemos en química, pero anticipo que es 6,023 por 10 a la 23 de algo. Es la cantidad de átomos que hay en un mol. Bien. Todo esto, como para completar la data sobre el tema de las unidades, hasta no hace mucho tiempo, lo que había era, lo mismo que le dije hace un rato, el metro. ¿Cómo definimos el metro? El metro es la tanta octava parte de la longitud del meridiano de Greenwich del Ecuador. Lo que había en la realidad era lo que está acá. Había un metro patrón. Había a ver si les muestro. Esto que está acá es como una regla de un material determinado que estaba guardado en perfectas condiciones, supuestamente,
Y que, por ejemplo, si uno quería hacer un metro acá en Argentina, lo que tenía que ir a hacer, ir hasta allá, acá tengo mi metro, lo comparo con el metro patrón, y ahí yo tengo una unidad con la cual comparar los metros que yo voy a fabricar. El problema es que estas unidades también están sujetas, están sujetas a la degradación, porque vamos a ver que la materia se va degradando con el tiempo. 2, tengo que viajar hasta Francia y hacer todo ese quilombo para saber cuántos metros, no me puedo quedar en casa y hacer algo, bueno. Eso ya se fue cambiando. Lo mismo, las distintas unidades ya están todas definidas, si uno va a Wikipedia, no les quiero aburrir con eso, pero están todas definidas por fenómenos físicos que se pueden reproducir si tengo un buen laboratorio en cualquier lado. Por ejemplo, el metro es la distancia que recorre la luz en determinada cantidad de tiempo. Un pichigésimo de segundo, la luz recorre un metro. Bueno, se puede hacer ese experimento y lo puedo hacer en cualquier laboratorio bien provisto. Entonces no necesito ir hasta París otra vez. Entonces el metro patrón desapareció. Y el último que se resistió, y que en el año, no les quiero mentir, pero en los últimos 5 años, el último que se resistió fue el kilo, que todavía tenía la definición, tenía un kilo patrón. Tenía una pesa, esta pesa es 1 kilo. Y ahí terminaba todo. Bueno, eso cambió, y hoy día también el kilogramo está definido mediante un fenómeno físico. Bien. Falta un poquito, así que me parece que hoy no nos va a alcanzar para hacer ejercicios. Me entretuve demasiado hablando. O sí, a ver. Vamos a ver acá. Todo esto para hablarles de velocidad. Todo este desvío hice porque yo cuando hable de velocidad quiero hablar de cómo se mide la velocidad. Entonces. A ver si acá. Me pasé. ¿Cómo mediría la velocidad y qué es la velocidad? Vamos acá. Voy a conectar esto. Vamos a poner una pizarra blanca. Quizá como practicamos estos 2 ejercicios, hacemos un pequeño break, hacemos los ejercicios. A ver, vamos a ver. Si no, les voy a dejar acá nomás. Bueno, disculpen la letra, pero recién me estoy acostumbrado a utilizar esto. No creo que lo haga. Vamos a definirlo fácil. La velocidad es el espacio recorrido en un determinado tiempo. Entonces, siempre que hable de velocidad, tengo que tener unidades de tiempo y de espacio. Recuerden que ahora yo voy a hablar generalmente en escalares. ¿Están viendo el pizarrón, no es cierto? Sí, profe. Sí, sí. Bien, la velocidad es una magnitud escalar. O sea, no solamente me alcanza con decir recorrió este espacio de tiempo, sino en qué dirección. Generalmente en nuestro problema vamos a considerar una sola de las direcciones, pero tengan presente que es una magnitud escalar. Vamos entonces a definir como espacio sobre tiempo, o sea, espacio recorrido sobre tiempo transcurrido. Para los que estuvieron en la Facultad de Ingeniería, esto que yo estoy sacando acá sería una velocidad promedio, porque la velocidad realmente sería la derivada de x respecto a la derivada del tiempo, si lo quiero hacer infinitesimal y saber la velocidad instantánea. Esto acá no lo vamos a ver, olvídense que lo puse. Vamos a calcular solamente velocidades promedio. Y acá también, incluso lo hago en una sola dirección, no voy a componer las 3 direcciones, vamos a empezar por acá. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Voy a tener una magnitud de espacio sobre una magnitud de tiempo. Dijimos que el espacio se medía en Segundos. Metros. Y el tiempo en Segundos. segundos. Entonces, todo lo que ustedes tienen que trabajar en las ecuaciones se escribe en metros por segundo. ¿Qué pasa si alguien me dice, yo tengo una velocidad de 60 kilómetros por hora? ¿Cómo paso de kilómetros por hora a metros por segundo? Con regla de 3. Podría ser Tengo con que regla de 3. convertir. La más fácil de todas, le dijo, lo ponemos en Google. En Google le decimos, che, ¿cuántos son 60 kilómetros por hora en metro por segundo? Te lo va a resolver. Pero si no lo tenemos, vamos a hacer este método que le voy a mostrar. Este es un método, pueden tener varios. Decimos,
yo puedo escribir acá 1 hora dividido 3600 segundos. Si yo multiplico algo por 1, ¿qué pasa? 5 por 1 es 5. 1.000.000 por 1 es 5. Quiere decir que si yo multiplico por 1, no pasa nada. Y esto, 1 hora dividido 3600 segundos, es como dividir por 1. Y hago, perdón acá, 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. 1 kilómetro. ¿Para qué hago esto? Porque quiero simplificar hora con hora, kilómetro con kilómetro. Entonces veo que 1 kilómetro son 60 por 1000 dividido 3600, o sea, 60 dividido 3,6, si quieren eso, si tienen buena memoria, lo pueden memorizar también. 60 si divido por 3,6, paso de kilómetros por hora a metros por segundo. 66. Ahí está. Vamos a ponerlo así. Y si yo quiero pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, hay que multiplicar por 3,6. Bien, esto en cuanto al espacio. Después tenemos múltiplos, ¿no es cierto? Podemos tener múltiplos, submúltiplos, etc. Pero lo que vamos a utilizar nosotros es la definición de sistema internacional de unidades por ese tiempo. Bueno, se nos está acabando el tiempo y para no agotarlos, lo dejamos acá y vamos a ir a la clase que viene. Bueno, profe. Dale.